Sun Tzu nunca perdió una batalla. No porque fuera invencible, sino porque nunca peleó una batalla que no hubiera ganado antes de comenzar. Piensa en eso por un momento. El general más brillante de la historia antigua no confiaba en la fuerza bruta, ni en el número de soldados, ni en la suerte del campo de batalla. Confiaba en algo que sus enemigos nunca comprendieron a tiempo. Confiaba en el poder absoluto de la preparación mental. Y aquí está lo que nadie te dice sobre el arte de la guerra. Ese libro que todos mencionan y casi nadie realmente aplica. Sun Tzu no lo escribió para reyes ni emperadores. Lo escribió para hombres comunes que enfrentaban conflictos imposibles con recursos insuficientes contra enemigos más grandes. Lo escribió para ti. Pero hay una advertencia antes de que entremos a las 4 claves que voy a revelarte hoy. El arte de la guerra ha sido mal traducido, mal interpretado y mal enseñado durante siglos. La versión que conoces, esa de frases motivacionales en calendarios de oficina, está incompleta. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la lectura profunda. La que los estrategas militares estudian en silencio. La que los negociadores más peligrosos del mundo aplican sin que nadie lo sepa. La batalla que ya perdiste sin saberlo. Primero, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas batallas estás peleando ahora mismo que ya perdiste antes de comenzar? Una discusión con alguien que jamás va a cambiar de opinión. Una negociación donde la otra parte tiene todo el poder y tú llegas sin información. Un conflicto familiar que se repite cada mes exactamente igual, con las mismas palabras, el mismo dolor, el mismo resultado. Sun Tzu escribió hace 2500 años algo que la psicología moderna tardó 2 milenios en confirmar. El guerrero victorioso gana primero y luego va a la guerra. El guerrero derrotado va a la guerra primero y luego busca ganar. La mayoría de las personas opera exactamente al revés. Entran en conflicto de manera reactiva, impulsiva, emocional. Se lanzan a la batalla sin mapa, sin estrategia, sin saber nada del terreno. Y después, cuando están adentro, cuando ya están sangrando, es cuando empiezan a pensar. Pero Sun Tzu vio algo más profundo todavía. Observó que los conflictos más destructivos, los que arrasan familias, destruyen relaciones, quiebran negocios, no empiezan en el campo de batalla. Empiezan mucho antes. Empiezan en la mente del que no sabe leer la situación. Y aquí está la revelación que cambia todo. El arte de la guerra no es un manual de agresión. Es un manual de claridad. De ver la realidad tal como es, sin ilusiones, sin ego, sin el ruido emocional que nubla el juicio en el momento crucial. Hoy vas a aprender las 4 claves que transformaron a Sun Tzu en el estratega más estudiado de la historia humana. No para que ganes más peleas, sino para que dejes de pelear las que no necesitas pelear. Y para que cuando tengas que enfrentarte a algo que realmente importa, ya hayas ganado antes de dar el primer paso. Primera clave, conócete a ti mismo primero. Sun Tzu escribió una frase que se convirtió en la base de toda estrategia posterior. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. La mayoría de las personas memorizó la parte del enemigo y olvidó completamente la parte más importante. Conócete a ti mismo primero. ¿Por qué? Porque Sun Tzu había observado algo aterrador en el campo de batalla. Los generales más peligrosos no eran derrotados por sus enemigos. Eran derrotados por sus propias ilusiones sobre sí mismos. Por el orgullo que los hacía subestimar amenazas reales. Por el miedo que los paralizaba ante oportunidades claras. Por la ira que los hacía tomar decisiones en el momento exacto equivocado. Imagina al general Xiang Yu, el rival más poderoso que tuvo Liu Ban en la guerra civil china. Xiang Yu era físicamente imponente, brillante en el campo de batalla, amado por sus soldados. Venció a Liu Ban en combate directo docenas de veces. Y sin embargo, Liu Ban terminó fundando la dinastía Han y Xiang Yu murió rodeado, traicionado, solo. ¿Por qué? Porque Xiang Yu no se conocía a sí mismo. No sabía que su mayor debilidad era su orgullo. No veía cómo ese orgullo lo cegaba ante las maniobras políticas de su enemigo. No reconocía que ganaba batallas mientras perdía la guerra. Liu Ban, en cambio, sí se conocía. Sabía que era menos brillante militarmente. Sabía que necesitaba aliados donde Xiang Yu solo necesitaba victorias. Sabía que su fortaleza no era el combate sino la construcción de coaliciones. Y jugó exactamente con esas cartas.
Aquí está la práctica que Sun Tzu hubiera prescrito para este principio. Antes de entrar en cualquier conflicto importante, hazte estas 3 preguntas brutalmente honestas sobre ti mismo. Primera, ¿qué emoción específica me hace más vulnerable en este tipo de situación? ¿Es el miedo a quedar mal? ¿La necesidad de tener razón? ¿La impaciencia cuando no obtengo resultados rápidos? Segunda, ¿cuál es mi patrón cuando siento que estoy perdiendo? ¿Me vuelvo agresivo? ¿Me retiro? ¿Comienzo a negociar desde la desesperación? Tercera, ¿qué me estoy contando sobre esta situación que podría ser una ilusión conveniente en lugar de realidad? Esas preguntas son el mapa de tu territorio interno. Y sin ese mapa, puedes tener la mejor estrategia del mundo que de todas formas perderás. Pero conocerte a ti mismo es solo la mitad de la ecuación. Porque hay algo igual de crucial que Sun Tzu descubrió sobre el adversario. Segunda clave, lee el terreno antes de moverte. El terreno es un aliado del sabio y un asesino del ignorante. Así escribió Sun Tzu. Y no hablaba solo de colinas y ríos y posiciones militares. Hablaba del contexto invisible que rodea todo conflicto humano. Sun Tzu identificó algo que los psicólogos modernos confirmaron siglos después. Toda confrontación humana ocurre en un terreno invisible hecho de jerarquías no declaradas, deudas emocionales no pagadas, miedos no reconocidos y ambiciones ocultas. Y la persona que lee ese terreno invisible tiene una ventaja abrumadora sobre la que solo ve lo que está en la superficie. Permíteme contarte sobre el enfrentamiento más brillante en la historia de la diplomacia china. El año 260 a.C., el reino de Zhao estaba en guerra con el poderoso Qin. Los generales de Qin idearon una estrategia magistral. No atacaron al ejército de Zhao en el campo. Atacaron el terreno político primero. Enviaron rumores calculados a la corte de Zhao. Insinuaron que el general Zhao que estaba ganando las batallas planeaba una traición. El rey de Zhao, inseguro, aterrorizado por la idea de un golpe interno, hizo algo catastrófico. Reemplazó a su general victorioso con un joven inexperto. El resultado fue la batalla de Champin. El ejército de Qin rodeó y masacró a 400,000 soldados de Zhao. No porque fueran militarmente superiores, sino porque leyeron el terreno político de su enemigo con precisión quirúrgica, mientras los líderes de Zhao se habían dejado cegar por sus propios miedos internos. ¿Cómo aplicas esto hoy? Sun Tzu tenía una práctica específica que llamaba el reconocimiento antes del movimiento. Antes de entrar en cualquier negociación, conversación difícil o conflicto importante, mapea el terreno invisible respondiendo estas preguntas. ¿Qué presiones externas está enfrentando la otra persona ahora mismo que podrían estar afectando su comportamiento? ¿Tiene plazos, miedos, expectativas de alguien más poderoso que tú? ¿Cuáles son las relaciones entre los actores de esta situación que no son obvias? ¿A quién le rinde cuentas la persona con quien tratas? ¿De quién depende su reputación? ¿Qué necesita esta persona que nunca va a pedir directamente? No lo que dice necesitar. Lo que realmente necesita para sentirse segura, reconocida, respetada. Cuando tienes estas respuestas, el conflicto cambia completamente de naturaleza. Ya no estás respondiendo a lo que la persona dice. Estás respondiendo a la realidad detrás de lo que dice. Y eso es una ventaja que muy pocas personas en tu vida tendrán jamás. Tercera clave, la victoria sin combate. Aquí llegamos al corazón más profundo del arte de la guerra. El principio que Sun Tzu consideraba la cima de toda estrategia. Y también el más malinterpretado. La cumbre suprema de la habilidad militar es doblegar al enemigo sin pelear. Cuando la mayoría de las personas lee esta frase, piensa que Sun Tzu hablaba de intimidación o de negociación forzada. Están completamente equivocados. Sun Tzu hablaba de algo mucho más sofisticado. Hablaba de crear condiciones en las que el conflicto se vuelve innecesario antes de comenzar. De diseñar situaciones donde la otra parte descubre, por sí misma, que la cooperación le conviene más que la confrontación. Imagina lo que Sun Tzu observó en los mejores generales de su tiempo. Los generales mediocres ganaban batallas. Los generales buenos ganaban campañas. Pero los generales verdaderamente maestros ganaban guerras antes de que comenzaran. Porque habían creado alianzas tan sólidas, reputaciones tan claras y posiciones tan ventajosas que sus enemigos potenciales calculaban el costo del conflicto y decidían no iniciarlo. En el mundo moderno, esto se traduce en algo que los mejores negociadores, líderes y personas de alta influencia practican de manera sistemática. Lo que Sun Tzu llamaría preparar el campo antes de sembrar. Construyes tu posición antes de necesitarla.
Si sabes que en 3 meses habrá una negociación difícil con tu jefe sobre un ascenso, no esperas 3 meses. Empiezas hoy a construir la evidencia de tu valor, a crear aliados dentro de la organización, a posicionarte en proyectos visibles. Cuando llegue la negociación, el resultado ya estará parcialmente decidido. Creas interdependencia antes del conflicto. Las personas raramente atacan a quienes necesitan. Si en una relación difícil logras crear situaciones donde la otra parte te necesita genuinamente, donde tu ausencia les costaría más que tu presencia, el incentivo para el conflicto destructivo disminuye dramáticamente. Defines el campo de juego antes de que el juego comience. Sun Tzu sabía que quien controla las condiciones del conflicto controla el resultado. En una discusión, el que define los términos del debate generalmente gana. En una negociación, el que establece el marco de lo que es razonable tiene una ventaja enorme. Esto no es manipulación. Es arquitectura estratégica del diálogo. Pero hay un error fatal que cometen las personas cuando aprenden este principio. Creen que la victoria sin combate significa evitar todo conflicto. Y eso es un malentendido peligroso. Sun Tzu no era pasivo. Ni siquiera remotamente. Era intensamente activo, pero en el momento y lugar correcto. Cuarta clave, actúa en el momento exacto, ni antes ni después. Las aguas en movimiento apresuran su curso hacia los lugares bajos. De la misma manera, el soldado habilidoso dirige su energía hacia la victoria. Esta es la clave que separa a los estrategas verdaderos de los que simplemente memorizaron estrategias. El tiempo. No solo qué hacer, sino cuándo exactamente. Sun Tzu observó que la mayoría de los errores estratégicos no eran errores de dirección. Eran errores de tiempo. Actuar demasiado pronto, antes de que las condiciones estuvieran maduras. O actuar demasiado tarde, cuando la oportunidad ya había pasado como agua entre los dedos. Cuenta la historia de la batalla de Red Cliffs, el año 208 después de Cristo, aunque ocurrió siglos después de Sun Tzu, es la ilustración más perfecta de sus principios. Cao Cao, el señor de guerra más poderoso de China, tenía un ejército de 800,000 hombres. Sus enemigos, Liu Bei y Sun Quan, combinados, tenían apenas 50,000. Cualquier análisis superficial decía que Cao Cao ganaría en días. Pero sus adversarios leyeron el tiempo con precisión absoluta. Cao Cao atacó en invierno, cuando sus soldados del norte no estaban acostumbrados al clima húmedo del sur. Sus tropas estaban debilitadas por enfermedades. Sus barcos, encadenados para evitar el mareo de soldados sin experiencia naval, se convirtieron en una trampa. El viento ese día específico sopló desde el sur. El fuego se propagó. El ejército de 800,000 fue destruido. Cao Cao no perdió porque fuera inferior. Perdió porque actuó en el momento equivocado, en el terreno equivocado, con condiciones que no había leído correctamente. ¿Cómo desarrollas esta sensibilidad al tiempo en tu propia vida? Sun Tzu hablaba de reconocer lo que llamaba el momento de madurez. Es ese instante específico en cualquier situación cuando las condiciones se alinean de manera que la acción tiene máxima efectividad. Ni antes, donde el movimiento prematuro alerta y fortalece al adversario. Ni después, donde la inercia ya se estableció en la dirección incorrecta. En una negociación, el momento de madurez es cuando la otra parte siente suficiente presión para ceder pero aún no se ha comprometido públicamente con una posición que no puede cambiar sin perder cara. Ese momento dura horas, a veces minutos. El estratega lo reconoce y actúa exactamente ahí. En una conversación difícil, el momento de madurez es cuando la otra persona ha liberado suficiente tensión emocional para escuchar pero todavía tiene energía para comprometerse con un cambio. Hablar demasiado pronto, cuando están en el pico de la emoción, no produce nada. Hablar demasiado tarde, cuando ya se cerraron, tampoco. La práctica de Sun Tzu era la observación paciente activa. No la espera pasiva. Era estar completamente presente, leyendo constantemente las señales del entorno, y moverse con precisión cuando las condiciones lo indicaban, no cuando el ego lo demandaba. Y esto nos lleva a algo que Sun Tzu entendió con una claridad que pocos humanos han alcanzado en toda la historia. La revelación final, la guerra más importante. Hacia el final de su vida, Sun Tzu escribió algo que sus discípulos tardaron décadas en comprender completamente. No existe enemigo más peligroso que tú mismo cuando no eres consciente de ti mismo. Después de toda una vida estudiando conflictos, estrategias, batallas y victorias, Sun Tzu llegó a la misma conclusión que Miyamoto Musashi alcanzaría siglos después:
que los estoicos romanos articularon en sus meditaciones nocturnas, que los monjes zen dibujaron en sus círculos imperfectos de tinta. El conflicto externo siempre es un espejo del conflicto interno. Las batallas que más te cuestan no las peleas contra otras personas. Las peleas contra la parte de ti que reacciona sin pensar. Contra el ego que necesita ganar más de lo que necesita avanzar. Contra el miedo que te hace atacar cuando deberías observar. Contra el orgullo que te hace rechazar información que contradice lo que ya decidiste creer. Sun Tzu, Musashi, Marco Aurelio, Bodhidharma. Tradiciones distintas, épocas distintas, disciplinas distintas. Todos llegaron exactamente al mismo lugar. La maestría externa es imposible sin la maestría interna. El guerrero que domina a todos sus enemigos pero no se domina a sí mismo ya está derrotado. Y aquí está lo que puedes hacer ahora mismo. No en algún momento futuro cuando tengas más tiempo, más calma, mejores condiciones. Ahora, piensa en el conflicto más importante que estás enfrentando en tu vida en este momento. Puede ser una relación, una situación laboral, una decisión que llevas postergando, una conversación que temes tener. Ahora aplica las 4 claves de Sun Tzu. Primera, ¿qué emoción tuya está nublando tu visión de esta situación? Sé brutalmente honesto. Segunda, ¿qué parte del terreno invisible no has leído todavía? ¿Qué presiones, miedos o necesidades de la otra parte no has considerado? Tercera, ¿qué condiciones podrías crear para que esta batalla se vuelva innecesaria? ¿Hay una forma de ganar sin pelear? Cuarta, ¿estás actuando en el momento correcto? ¿O te estás apresurando por impaciencia, o postergando por miedo? Si respondiste esas 4 preguntas honestamente, ya tienes más claridad estratégica sobre esa situación que el 95% de las personas que enfrentan algo similar. Eso es el arte de la guerra real. No frases en calendarios. No citas motivacionales sacadas de contexto. Es un sistema de pensamiento que, aplicado con disciplina, transforma completamente cómo navegas el conflicto, la negociación y los momentos de verdad que definen el curso de una vida. Sun Tzu ganó todas sus batallas porque nunca peleó ninguna que no hubiera ganado primero en su mente. Ahora te hago la misma pregunta que dejé al inicio, pero desde otro lugar. ¿Cuál es la batalla que estás peleando mal ahora mismo? Escríbela en los comentarios. No porque yo vaya a responderte con soluciones fáciles, sino porque el acto de nombrar claramente un conflicto es el primer movimiento estratégico que Sun Tzu hubiera prescrito. Cuando lo nombras, lo ves. Cuando lo ves, puedes leerlo. Cuando lo lees, ya empezaste a ganar. Si este conocimiento resonó contigo, si sientes que esta forma de pensar es diferente a lo que encuentras normalmente, suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando la sabiduría ancestral de los grandes estrategas, guerreros y filósofos que encontraron verdades sobre la naturaleza humana que siguen siendo perfectamente aplicables hoy. Nos vemos en el próximo silencio donde la estrategia real comienza.